Mari Mari Piwaimon, Mari Mari Compuché, Shumleimun, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a retomar la segunda parte del video que sé que esperaban ansiosamente en sus casas y vamos a utilizar el libro que les recomendamos en el video anterior. Chilcato Yin Meu. Vamos a hacer la receta del Niyokin. Mari Mari Compulamien, Shungeshi Sumayekei Miyuki. Dato curioso, podemos decir alfis o alvida, depende del sector donde te encuentres. Alvida. Fish, alfish. ¿Y qué dice el libro? La primera parte, Waskuntum Yekei Alfisa. Acá tengo el cuchar, vamos a echar a hervir las arvejitas. Ahora a esperar para el siguiente paso. Seguimos con esta maravillosa receta y mientras esperamos que hiervan las alfitas, instalamos el molino. La receta dice con piedra, pero como no tenemos, lo tenemos que hacer con este molinito que tenemos en la casa. La piedra la podemos nombrar como Kudi o Morkeu. Curioso nuevamente. Kurra Markewe. Siguiendo con el Mapudungun, ella a Fulimuten Uchurne Tukon Yekei. Feimeu, Morkengekei, Kudimeu. Si no tenemos la piedra, lo vamos a hacer en este molino. Ahora vamos a hacer algo que es muy entretenido, muy emocionante. Cuando yo era chiquitita siempre quería hacer esto, pero no me dejaban, así que ahora que soy adulta aprovecho al máximo de hacer yo este trabajo. Me gusta bastante. Pulamien, Feimeu, Kugumeu, Mutem, Masan Reke. O sea, vamos a amasar con las manos. Puebla, Moncolum Cuñequei. Feita de Huita Miyokin. Así ha quedado y se ve delicioso. Koruyenu ta iñekei. Shomulei Koru. Ñelai koru. Oh, Nahuesa. También hemos terminado la receta de Del Niyokin. Nos faltó la sopita, pero vamos a ir mejorando. Y todo esto fue gracias al libro Chilcato Mapudungun Meu, que se los recomiendo. Invitamos a todos a preparar Yael Mapuche con su familia, ya que es una hermosa instancia para aprender y degustar lo que es la alimentación mapuche. Ya fue toñé ñuque. Mañum, nakamita mi mayokin. Taku ifiwa que la puta mayokin de alpida. Bueno, tú ya putun. Tú me mayokin ñana.